Hola, hola, ¿qué tal, Rafael? Bueno, para complementar un poco más acerca de la información que te he compartido y que también en tus trabajos pues has investigado, grabé esta clase pues para su análisis y también para, como te comenté, complemento acerca de los temas. Y vamos a hablar de uno de los últimos temas, la globalización. En algún momento ya la hemos tocado. Sin embargo, la globalización nos ha afectado o nos ha beneficiado, todo dependiendo de los resultados que tengamos, pues a nivel mundial. Es bien sabido que la globalización pues forma parte de un todo, lo que es la tecnología, lo que es la Internet en particular, ha hecho que este mundo pues sea uno solo, como dicen algunos economistas, que la definición como tal de la globalización en pocas palabras lo ven como que el mundo es uno solo. ¿Por qué? Porque estamos conectados con la tecnología, estamos conectados con la educación, estamos conectados con la cultura, donde hoy en día cada país si quiere investigar, pues ya sabemos cuál es la cultura, cuáles son los gustos, cuál es la preferencia de cada uno de los países o individuos en general. Entonces, ¿qué es la globalización? Como lo dice esta pregunta, el proceso de globalización de la economía. La economía, pues hoy en día, pues también la vivimos de forma particular en los negocios y en cada uno de los países. Cada país pues genera su propia economía a través de qué? A través de lo que es la empresa, a través de lo que es el trabajo de cada uno de los individuos, pero sin lugar a duda, con las inversiones extranjeras también forman parte de lo que es el ingreso hacia cada uno de los países. Y además aportan a lo que es el empleo del país que está aceptando esa inversión extranjera, y pues es entendible que forma parte de un equilibrio pues a nivel nacional o de los países involucrados en este tipo de actividades. Entonces, el proceso de la globalización de la economía, bueno, vamos a ver cómo se define desde el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. En particular, pues hemos hablado un poco de ello en las últimas clases, que es a mayor interdependencia económica entre los países debido a incremento volumen real de las transacciones de los bienes. ¿Cuáles son las transacciones de los bienes? Pues lo que nosotros como México o mexicanos aportamos hacia otros países y los otros países aportan hacia la economía mexicana con las inversiones extranjeras, o en el caso de la compra-venta de productos, lo que es la exportación y la importación. Eso mantiene un equilibrio. No tanto como en los países socialistas. Cuando hablamos de un país socialista, bueno, ellos prefieren crear y repartir casi de forma igualitaria, y en el caso del capitalismo, pues es más bien lo que tú ganas a través de tu esfuerzo. Y hay un sinfín de situaciones y actividades individuales y empresariales que hacen que un país capitalista pues tenga mayor posibilidad de crecimiento en comparación de países socialistas. Hay excepciones, como en el caso de Rusia, en el caso de China, pero bueno, hay también ciertas limitaciones a través, bueno, en estos países a través de lo que es la economía y sus procesos. Pero al fin es muy respetado cada decisión, cada política de estos países. Sin embargo, bueno, cada uno pues aporta a los diferentes países, sobre todo cuando hay un tratado de libre comercio, y México lo tiene con la mayoría de los países, tanto europeos como asiáticos, y sin lugar a duda, a nivel Norteamérica y Latinoamérica, pues México ha sido muy bondadoso con muchos países, y gracias a eso, pues México es un país emergente que ha salido de abajo en situaciones complicadas, en devaluaciones, en inflaciones y bueno, desastres naturales que también pues han perjudicado a México en algunos tiempos, y gracias a lo que es el proceso y el sistema que México maneja,
pues permanecemos y también gracias a ello pues estamos dentro de los primeros 15 países del primer mundo. Para ser exacto, estamos actualmente en el lugar 13 y bueno, estamos luchando para eso y cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos pone un granito de arena con la educación, con la cultura, con el esfuerzo y hablando de las inversiones, pues la inversión extranjera es lo que ha permitido que México tenga su crecimiento a nivel internacional. Aumento e intercambio de servicios, flujo de capitales crecientes y la difusión de conocimientos y tecnología, lo que estamos comentando. Ya no carecemos, como en algunos años, se carecía de tecnología, hoy en día lo tenemos muy fácil. Tanto la tecnología del norte de América como la de Europa o Asia, y hay un intercambio de acuerdo a las necesidades de cada país. Si México necesita tecnología, bueno, pues recurrimos a un país que cuenta con tecnología. Si hay otro país que necesita de México, en el caso de la minería, de agricultura, bueno, también hay ese intercambio y, repito, va dependiendo de las necesidades. Tenemos necesidad de cierto producto o servicio, bueno, ahí va. ¿Por qué? Porque lo permite el libre comercio y el tratado de libre comercio que tenemos con otros países. Esa es la gran facilidad que hemos tenido hoy en la actualidad y se habla mucho de lo que es el comercio internacional, lo que hace muchos años no se hablaba de ello. Y bueno, para muestra tenemos el crecimiento o el desarrollo del puerto, del recinto portuario que ha crecido y ha crecido precisamente a las actividades de las exportaciones y las importaciones. Bien, definición. La definición de globalización a través de la OCDE, que es conseguir una economía mundial en la que las partes del total se comporten, como si se tratase o se tratara de una economía individual, lo que comentaba, ¿no? Vemos al mundo como uno solo. Entonces, sí, a través de lo que nosotros o toda la ciudadanía hace y ese comportamiento de forma generalizada nos involucra a una economía mundial, pues se trata de que todos los individuos tengamos algo estable, no nada más México, sino los países involucrados, hablamos de una estabilidad económica. La economía pues trae muchos beneficios, vestimenta, alimentos, diversión, etcétera. Dos ideas básicas, bueno, está la integración más estrecha de las economías, la relación más cercana entre los países. Mayor confiabilidad nos ha permitido ver a través de la tecnología a los otros países y pues ha hecho que tengamos esa relación tan estrecha. Y bueno, y otros países están conociendo a México y bueno, han confiado demasiado en la inversión que hoy en día pues tenemos a las ensambladoras, tenemos fábricas de otros países y otros países cuentan con las fábricas de México. Desarrollo de mercados internacionales y bueno, también las fases, liberación, internacionalización, multinacionalización y la globalización. Estas son algunas de las fases que comprende lo que es el comercio internacional. Entonces, consecuencia directa, mayor interdependencia y lo que es el contagio y arrastre. ¿Qué significa el contagio y arrastre? Que podemos contagiar a aquellos países que no son emergentes y que están hundidos, podemos contagiarlo con ese proceso o esa ideología de cada uno de los países y bueno, podemos jalarlos o a su vez empujarlos y también a nosotros como mexicanos nos jalan o nos empujan para estar dentro del mundo globalizado y competir con otros países, competir sanamente, porque la competencia no se trata de perjudicar o de pisotear a otros países, sino más bien qué tan competente eres, qué tan capaz eres, hablando de educación, hablando de economía, hablando de tecnología, etcétera. Entonces, qué tan competentes somos ahí para poder aportar, porque se trata de aportar a otros países. No se trata nada más de decir yo quiero todo, sino cómo vamos a aportar con otros países. Vamos a aportar pues de acuerdo a lo que necesita, nos vamos a preocupar por los demás. ¿Sí? No debemos ser tan egoístas y es lo que se trata de hacer con los tratados de libre comercio,
Y si te das cuenta, cuando hay un desastre en otros países, México va y aporta. Hay desastre aquí en México, los de otros lugares se enteran y vienen y aportan cualquier cosa, alimentos, economía, vestido, etcétera. Entonces de eso se trata, de contagiar. Aunque cada país tiene su propia cultura, pero con el contagio y arrastre, pues es un poco más fácil poder entender el comportamiento de la economía a nivel mundial. Lo que le pase a un país nos puede afectar también a nosotros como mexicanos. Entonces, detrás del proceso de la globalización se encuentra una multiplicidad de causas. Recuerda que la causa siempre trae un efecto. ¿Sí? Y para poder recordar un poquito acerca de ello, analicemos el diagrama de Ichikawa. El diagrama de Ichikawa pues contempla el causa y efecto. Entonces, detrás de un proceso de globalización podemos encontrar eso, ¿no? Si nosotros aportamos, si invertimos y también si aportamos, pues va a haber un efecto a corto, mediano o largo plazo. Todo va a depender de la actividad y de la visión que tenga cada uno de los países y sobre todo de los empresarios, porque al final los empresarios son los que hacen todo. México lo único que hace es abrirnos las puertas a través de los tratados o acuerdos internacionales. México a través de los departamentos, sobre todo de Relaciones Exteriores, que representa Marcelo Ebrard, que es uno de los brazos derechos del presidente López Obrador. Ellos lo que hacen es abrirnos las puertas de otros países a través de los procesos, de los tratados y contratos internacionales. El empresario lo que hace es, bueno, ya me diste la oportunidad de ingresar a otro país con esos acuerdos o las negociaciones internacionales, entonces allá voy, pongo una empresa o mando mi producto para que se desplace en aquellos países. Así funciona. Entonces es el proceso de la globalización y la multiplicidad de esas causas pues va a tener un efecto. Desde los principios económicos que inspiran un orden económico internacional más abierto y libre. ¿Sí? Lo que estaba explicando. Bien. Entonces, hasta estrictas motivaciones científicas y tecnológicas. Siempre debemos de tener en mente la parte científica, porque la parte científica se involucra a las investigaciones para prepararnos ante una situación o resolver algún problema. A eso es lo que debemos siempre respetar la parte científica, porque hay personas muy preparadas que se enfocan al estudio de qué es lo que causa un inconveniente, un problema, tanto en la salud como a nivel económico, o inclusive en lo que es el desastre que provoca la naturaleza, temblores, etcétera, ¿no? Razones explicativas del proceso de la globalización de la economía. Razones técnicas de la globalización, bueno, tenemos aquí estos puntos, reducción de los costos de transporte. Podemos encontrarlo, no va a distorsionar el concepto costos o costes. Hoy en día se maneja mucho esta palabra costes, pero viene siendo a razón de lo mismo el costo. Cuando hablamos del costo es lo que nosotros vamos a invertir para poder lograr algo, ya sea la transformación de un producto o mandar un producto de un lugar a otro, eso que involucra una inversión primera, podemos llamarle los costos. Bueno, ya después o se convierte en un gasto, se convierte en una inversión y bueno, el precio es lo que va a hacer la diferencia entre costo y precio, la utilidad. Pero eso ya es, vamos a hablar de otras cosas. Entonces, los costos que nosotros tengamos a través del transporte cuando enviamos tecnología a otro lugar, bueno, pues es parte de la inversión que nosotros podamos tener, porque hablamos de un avance tecnológico, organización y gestión logística. En el otro, la reducción de costos de comunicaciones, pues es mucho más fácil hoy en día podernos comunicar y sobre todo a menor costo. ¿Sí? Si pensamos de hace 30, 40 años o más, era muy costoso porque el transporte era demasiado caro, el avión, el transporte terrestre, el ferroviario era muy costoso, sobre todo por las distancias. Hoy en día ya no, la comunicación, lo que es el transporte y comunicación, pues con esto que estamos viviendo, con la tecnología y el mundo globalizado,
pues han reducido los costos y tenemos esa facilidad de poder mandar lo que la sociedad necesita a otros lugares. Bien. La existencia de economías de escala. La economía de escala pues significa que una empresa va creciendo, se va reproduciendo y bueno, vemos muchas empresas que así están. Los podemos encontrar en este país como los podemos encontrar en otro país, se están reproduciendo. Eso es la economía de escala, que van creciendo, se van desarrollando. La explotación de ventajas empresariales, tecnológicas, marketing, finanzas y las patentes han crecido más de lo que hace muchos años crecían. La capacidad de controlar y establecer precios, bueno, los controles siempre han existido, pero hoy en día hay muchas formas de poder controlar a través de un sistema tecnológico. Podemos controlar pues todos los procedimientos. El control de posibles competidores, como son las barreras de entrada, también. La economía de aglomeración. Las nuevas tecnologías se desarrollan en ciertos espacios, forman clúster, bueno, lugares o esos espacios, como se le llama, lugares exclusivos, favorecen el comercio intraempresarial, ya sea local, adentro. Vamos creciendo, o sea, si nosotros como sociedad nos apoyamos a través de los procesos y las nuevas ideologías que hemos tenido por la globalización, pues es más fácil poder crecer. Entonces, desde aquí, como país, podemos empezar desde nosotros, como lo ha hecho Japón, como lo han hecho otros países, que inician desde adentro y después con los demás. Las nuevas formas de comercio, se pasa de las ventajas comparativas y al comercio interindustrial, al comercio intraindustrial. También tenemos la aceleración del progreso técnico y la deslocalización deslocalización productiva, buscando reducir y diversificar los costos. Entonces, lo reducimos, pero también al mismo tiempo se invierte en las actividades de comercio. Las decisiones de inversión se toman en un 50%, teniendo en cuenta la cercanía del mercado, existencia de oferta de la mano de obra, el capital humano. Recordemos que el capital humano es muy importante. Nosotros no podemos pensar primero en lo que hay allá afuera, si no pensamos primero en el recurso humano que tenemos en la empresa o adentro del país. Y lo más importante, como te ven allá afuera es porque estás adentro. O sea, empezamos primero con nosotros, la capacitación. El talento humano es muy importante para que la imagen hacia el exterior sea positiva. Primero debemos empezar por nosotros y la preparación hacia nosotros, pero también debemos de pensar en los demás. De hecho, la preparación que las empresas están teniendo internamente es porque están pensando en los demás para darles un mejor servicio. Y la involucración es del propio talento humano o del recurso humano que las empresas tienen, porque de ellos se hace todo, de ellos, de todos los recursos humanos, se hace los departamentos, las ventas, la cobranza, la exportación, la importación. El ser humano es lo que hace todo. La infraestructura, creciente peso de los intangibles, de los servicios, desmaterialización de la producción y de la empresa, externalización de gran parte de las actividades industriales, outsourcing, o sea que hay otras empresas que te pueden dar servicio, desarrollo de las franquicias, apuesta por las marcas, la producción es lo de menos. Entonces, hoy en día, como dice aquí, apuestan por las marcas a través de lo que la marca ofrece, va a ser el valor que se le da a la marca. Se le da más valor a la marca, pero es porque hay un proceso detallado. Y bueno, tenemos aquí algunas razones ideológicas de la globalización y las aportaciones, por ejemplo, de Adam Smith, David Ricardo, que son Stuart Mill, por ejemplo, que son uno de los precursores de la economía, son los que se metieron de fondo a estudiar la economía, porque los países
crecen y otros porque se quedan, ¿no? Entonces ellos fueron los científicos los que estudiaron el comportamiento de la economía y hoy en día pues tenemos procesos de los que ellos hablaban. Bueno, entonces vemos aquí desde la revolución industrial los economistas han optado en su mayoría por el libre comercio. ¿Por qué? Porque eso te da más, pero los costos de transporte eran una barrera natural. Y como dice aquí Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, consolidan los fundamentos del liberalismo comercial. Y pues eso se pretende, ¿no? Que haya ese liberalismo, que tengamos la libertad de poder comercializar, vender nuestros productos en otros lugares sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Así tenemos que pensar, porque realmente la gente lo necesita. Y obviamente ese resultado que podemos tener positivo, pues se va a ver repercutido en el crecimiento del país. Bien. El debate proteccionismo, el libre cambio, se consolidó a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Las dificultades de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 generaron una reacción individualista que dio paso al proteccionismo y la reserva del mercado. Bueno, ¿a qué se refiere esto del proteccionismo? Que cada país protegía sus productos y sus servicios. Y pues ese proteccionismo también hacía que hubiera muchas barreras, como en el caso del aumento de los aranceles. Eh, Puede ser por ignorancia, puede ser por muchos factores, por a lo mejor el comercio que no era correcto de algunos productos que podían dañar la salud. Entonces tenía que haber un proteccionismo de lo que eran los productos para tener una mejor imagen, una mejor inversión y pues limitar aquellos productos que podían dañar la salud de la sociedad, porque tenemos que velar por eso, por el interés de cada uno de los de la sociedad a nivel internacional. En lugar de afrontar la crisis desde la solidaridad y la cooperación, hay una involución, o sea que va para abajo, hacia el proteccionismo. Bien. Y pues aquí también vamos a contemplar lo que era aprender del pasado y no volver a caer en los errores de los años 30, de los años 40, de los años 50. Eso pues enseñó a muchos países a salir de la nada y hoy en día pues son uno de los países primermundistas, hablando de Japón, hablando de lo que es muchos países europeos y sobre todo en el norte de América, bueno, que nos ha servido mucho de ejemplo todos aquellos procesos de la cual nos o beneficiaron o nos destruyeron. Bien, entonces hasta aquí. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensaje a través de la plataforma y bueno, en algún momento ya hemos también contemplado lo que era la globalización. Sin embargo, el programa habla acerca de la globalización como parte de la consecuencia de lo que es las finanzas a nivel internacional. Bien. Entonces, me despido, que tengas excelente día y pues estoy para servir.